Hola, ¿qué tal? Hemos llegado ya casi al final de esta semana y estamos por comenzar una nueva. Y solamente me gustaría aclarar un par de asuntos en este periodo que hemos visto, que es el periodo más largo de historia de Israel, que como hemos visto comprende cerca de 1000 años. Y es muy interesante todo lo que transcurre en esta historia porque pasamos de ser un pueblo nómada, un pueblo de unos cuantos millones, a realmente ser una nación que está invadiendo la tierra prometida, que establece una monarquía y que han pasado muchas cosas. Sin embargo, cuando llegamos al periodo del exilio, una de las cosas que el pueblo de Israel no comprende es por qué Dios los mandó al exilio. Y esa es la pregunta que ellos se hacen. Ya están en otra tierra, en otro lugar, están lejos del templo, están lejos de la promesa, y ellos se preguntan, ¿qué es lo que pasó? Y ante esa situación, los profetas son muy importantes, porque los profetas van a decirle al pueblo, tú fallaste, no cumpliste con la parte del pacto, de la promesa. Y vamos a encontrar que los profetas nos van a recordar mucho el pacto de Dios con el pueblo. Esa promesa de que si lo cumples te irá bien, pero si no lo cumples, ¿verdad? También hay una advertencia de todas las cosas terribles que iban a pasar. Entonces los profetas van a ser muy insistentes en volver al pacto, en volver a esa promesa que Dios tiene para el pueblo de Israel. Y entonces su función va a ser decirle al pueblo de Israel, fallaste, necesitas arrepentirte, aún hay oportunidad, aún Dios va a poder mover cielo, tierra y mar para que el pueblo de Israel posea una vez más la tierra prometida. El detalle es que en ese periodo del exilio van a venir muchos cambios dentro de la historia, dentro de la cultura, dentro de la religión. Solamente por nombrar algunos, se pasa de que el templo sea el centro de la adoración, ahora van a ser las sinagogas el punto de reunión. Se pasa de que antes la lengua fuera el hebreo, ahora va a ser el arameo. Y entonces, aunado a estos cambios, vamos a encontrar que en el exilio van a surgir personajes muy fuertes para darle identidad al pueblo de Israel. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, a Daniel. Daniel va a ser un personaje icónico dentro de la historia de Israel. Él es el emblema de lo que significa ser israelita en una tierra ajena. Él permanece fiel, él honra a Dios, él busca, ¿verdad?, el bienestar para su pueblo. Él toma el pecado de su pueblo y pide perdón a Dios por eso. Lo mismo pasa con Esdras, lo mismo pasa con Nehemías. Ellos no son los culpables de haberse ido al exilio, pero ellos dicen, necesitamos pedir perdón por lo que ha pasado, necesitamos pedir perdón por el pecado de nuestros padres. Pero también hay un dicho en Jeremías que dice, nuestros padres comieron uvas agrias y a los hijos se les cae la dentera. Y esto significa que el pueblo de Israel durante el exilio aún le echaba la culpa a los padres. Y Dios les estaba diciendo, no, no es culpa de tus papás, no es culpa de tus generaciones pasadas, es culpa tuya. El que se tiene que arrepentir eres tú. Entonces, todo este periodo es muy interesante por esa situación. Y con Esdras vamos a encontrar que efectivamente Dios levanta a Ciro y a través de él se reconstruyen los muros, se reconstruye la ciudad. Con Nehemías vamos a encontrar que se reconstruye el templo y que se vuelve a instaurar la ley. Y una vez más, el tema fundamental del Antiguo Testamento sigue siendo recordar la ley. Porque la ley no solamente se trata de esa instrucción para la vida, se trata de el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y recordar ese pacto significa que lo podemos seguir, significa que se puede volver a tomar. Y es Dios por eso que Él es tan insistente en recordar que hay un pacto, en recordar la ley, en enseñarlo. Y bueno, el problema con Esdras y Nehemías es que ellos, en su afán de ser puros, de cumplir ese pacto, ellos buscan una pureza racial, ellos buscan una pureza ritual, a tal grado que hay separación de familias, hay desintegración de matrimonios.
Y entonces aquellos que se habían casado con extranjeros, para ellos es importante decirles, no puedes estar casado con esa persona, no puedes juntarte con los extranjeros, porque eso violaría el pacto. Por otro lado, tenemos una enseñanza muy interesante a través de Ruth, porque Ruth es una historia que nos muestra que Dios es fiel a su pacto, aún con los extranjeros. Y cuando nosotros leemos Ruth, vamos a encontrar que sí, efectivamente, son extranjeros los que llevan a cabo esta historia, pero Dios permanece fiel a su pacto y también pueden ser parte de esa bendición. Y esta es, por así decirlo, la contraparte de lo que es Esdras y Nehemías. Ellos, por un lado, piensan que el pacto se cumple a través de una pureza racial, mientras que Ruth nos muestra que Dios es tan fiel a su pacto que aún los extranjeros pueden ser parte de eso. Y entonces esto nos recuerda mucho el sentido del llamamiento de Abraham. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la misión del pueblo de Dios en realidad era esta, que ellos fueran bendición para todas las naciones de la tierra. Y es ahí donde Isaías, por ejemplo, nos da el cántico de la viña. Y en este cántico Dios llama a todas las naciones y les dice, ustedes serán mis testigos porque ha pasado algo. Yo tenía una viña, yo preparé la tierra, yo quité las piedras, le puse su valla, le hice su torre, hice todo lo que tenía que hacer. Es más, escogí qué iba a plantar ahí, porque yo quería uvas deliciosas, uvas jugosas. Sin embargo, esta viña, en lugar de darme uvas escogidas, buenas, lo que hizo fue darme uvas agrias. Y esa es la historia realmente de Israel. Israel tenía la función de bendecir a toda la tierra, pero no lo hizo. Lamentablemente, después del exilio, aunque aprendieron la lección de no ser idólatras, empezaron a tomar una forma muy cerrada de religión. Judá era el pueblo elegido. Judá era la tribu elegida. Y entonces el problema con el que se va a encontrar después Jesús es que los judíos piensan que son elegidos por su pureza, que son elegidos porque han cumplido y han sido fieles al pacto, pero se les ha olvidado que ellos también fallaron. Entonces, durante esta semana vamos a estar viendo el tema del exilio y del retorno. Espero que podamos ahondar mucho en esto porque Esdras no solamente nos habla acerca de la instauración del templo y de la reconstrucción de la muralla, sino que, si ustedes recuerdan, en las fuentes del Pentateuco, la deuteronomista está hallada en este punto de la historia. Y la razón es que algunos autores, algunos estudios bíblicos nos comentan que aquí, en este periodo del posexilio, es donde toda la historia de Israel se vuelve a leer, pero ahora se lee a ojos de que Dios está cumpliendo su promesa. Ya habían poseído la tierra con Josué, pero la perdieron. Una vez más toca salir de Babilonia y poseer de nuevo la tierra que Dios les había prometido. Participen en los foros, voy a estar intentando participar también yo y nos estamos viendo durante esta semana. Muchas gracias.